Eso es importante. Si usted, como diríamos como último paso, si usted ya necesita, se agotaron todas las herramientas, todas las diferentes opciones para bajar de peso y no logra bajar de peso y continúa con esa obesidad mórbida que ya le está trayendo complicaciones, y no hay que esperar a que lleguen las complicaciones, que llegue la hipertensión arterial, se puede recurrir a la bariátrica, claro, previo a las analíticas, a los estudios correspondientes que realmente demuestren que usted necesita la bariátrica, no porque se le antojó a un cirujano pues realizarla. Pero sí se ha demostrado también en ese estudio, y creo que lo veré aquí hace un tiempito, de que la cirugía bariátrica ha traído como resultado también, o puede ayudar a disminuir en muchos casos la tensión arterial, o sea la presión arterial, y también problemas de diabetes ha podido corregir hasta cierto punto. O sea que la bariátrica también tiene sus efectos positivos, no solamente eso es positivo para el doctor. Y un último paso para dejarlo aquí con esto, y es de que usted debe ponerse metas cortas. A veces nos planificamos para largo plazo. Yo quiero bajar 50 libras. No, más corto. Permítase bajar 5 libras en 2 semanas. Permítase bajar 5 libras en 3 semanas. Al paso, gradual. Y usted se pone esa meta de 5 libras en 3 semanas. Y quizás cuando vaya por la segunda semana ya bajó las 5 libras. Pero esa sí es gradual, meta a corto plazo. Cuando usted se pone meta a largo plazo, pues usted se cansa. Y sobre todo, cambie el ambiente. A veces tenemos un ambiente, lo llamamos ambiente obesogénico, donde también nuestros padres son obesos, nuestros hermanos son obesos, donde cuando me sirven un plato de comida es como si fuera un caldero completo. Entonces los ambientes obesogénicos hay que cambiarlo. Que siempre estoy yendo a fiesta. Bueno, disminuya esas fiestas donde hay mucha comida, disminuya eso por un tiempo. La obesidad sigue incrementándose y es alarmante. Llamamos a la reflexión a todos ustedes, a mis pacientes, a nuestros televidentes, los que nos están escuchando. Llamo a la reflexión de que entienda de que esto tiene consecuencias. Entonces, consecuencias. Y debe poner un stop ahora, en este momento, en este instante. Decida acudir a visitar a una persona especializada en el área que le ayude con su sobrepeso y con la obesidad, para que no sea tarde luego. Así que quería traer este tema de hoy, de la obesidad. El próximo miércoles estaremos con ustedes, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, esperando a los que estén ahí presentes. Sigan nuestras redes, por Twitter, por Instagram también, con nuestro blog también, y por supuesto, todos nuestros programas están en la web, en YouTube, ahí pueden también encontrarnos. Así que, no será hasta una próxima, y siga aquí que hay más en Voz para el Cambio. Seguimos aquí en su espacio, Voz para el Cambio. Vamos a conversar con el doctor Jordani Rodríguez de la Salud de la Patria. Y a propósito de la Salud de la Patria, el episcopado en su carta pastoral con motivo del 21 de enero, como cada año, en esta ocasión resalta el papel de la mujer y sobre todo de la mujer dominicana, pero reitera su rechazo al aborto en cualquier circunstancia. Ahí no valen criterios médicos, criterios de carácter social o de carácter humanista. No. El aborto en toda su manifestación queda rechazado como siempre por parte de la Iglesia Católica en esta carta pastoral. Sin embargo, como cada año, la carta pastoral de la Iglesia Católica, como cada año en los últimos 14, 16 años que le hemos estado dando seguimiento a esta carta pastoral, traza la raya de pizarro frente al tema de la corrupción y de la impunidad.
Y en eso el episcopado, el Consejo Dominicano de la Iglesia Católica, que pronuncia su carta pastoral, la conferencia del episcopado dominicano, está frente al tema de la corrupción y de la impunidad. Pero siempre hemos dicho, si la Iglesia Católica se pone de frente a la corrupción de verdad, porque lo dejan como constancia en una carta pastoral cada año, pero de ahí no pasa, pero si lo hicieran diariamente, aquí otra cosa estuviera pasando, porque la Iglesia Católica, como las demás iglesias, tienen contacto con la ciudadanía y son medios, instrumentos, canales, instancias mediante las cuales se puede crear conciencia ciudadana, se puede ayudar a la educación del pueblo desde los púlpitos, católicos o protestantes. Pero la Iglesia Católica se conforma con la carta pastoral, que siempre hay que valorarla como muy positiva, porque en ella ponen el dedo a la llaga. Parecería que quieren salvar su prestigio, su moral, su nombre en términos históricos con la carta pastoral. Y en el día a día, bueno, a Dios que reparta suerte. De todas maneras, esta carta pastoral es importante y está referida y dedicada a la mujer dominicana. Resalta el trabajo de la mujer, sobre todo de la madre soltera, cómo hacen malabares para llevar hacia adelante a la familia, trabajando y educando como pueda, con la precariedad del tiempo, porque no es un tiempo de calidad a los hijos por parte de una madre soltera, que tiene que trabajar en la calle y además atender a los hijos. Entonces, esto es importante, doctor Jordani Rodríguez, que hablemos de la salud de la patria. Mire, ese tema de la carta episcopal, yo tengo mi punto de vista con relación a todo lo que se ha movido y se ha hablado con relación al tema del mismo aborto. Y caramba, me choca leer de cómo ellos mencionan y dicen en este grupo que son heroínas nuestras mujeres más pobres, madres del campo y de los barrios de nuestras ciudades, que poseyendo menos estudios y consecuentemente con menos posibilidades de trabajo formal, viven una vida de muchos sacrificios, trabajando duramente en medio de precariedades para sostener sus hogares. Y luego dicen, invitamos a todos a respetar su dignidad y especialmente a educar a niños, adolescentes y jóvenes para que lo hagan lo mismo. Nada de violencia contra la mujer, que no seamos capaces de dañar tan hermosa obra del Creador. Nada de violencia contra la mujer. Pero si no estamos respetando los derechos de la mujer, ¿no es una manera de violencia? Es una violencia. La mujer tiene derecho también a vivir en la vida. Entonces, cuando leo esto, es como que choca, es como que se contradice. Y es como decía, o sea, por un lado, podemos ver, se ve muy bonito, o se escucha muy bonito todo esto, pero en la práctica no es así. Y creo que esto ha salido más bien como un pañito para poder calmar, ¿verdad? Bajar un poquito la temperatura de cómo ha estado este tema. Y más ahora que ya en esta semana que viene ya se supone que se va a legislar y se va a aprobar según la observación que hizo el Poder Ejecutivo sobre el Código Penal y el tema del aborto. La carta pastoral es importante. En ella valoran el sustento de las mujeres en la familia. Y dicen, ella asume tareas de proveer y cuidar, realidad que exige trabajos informales para garantizar flexibilidad de horario. Las estadísticas muestran mejorías en la vivienda que estas mujeres lideran. Eso es verdad. También es de alabar su preocupación en su formación y desarrollo, y destacan el aumento de su presencia en la política partidaria y su aporte en la economía, en la que 54% de las remesas son enviadas por mujeres migrantes. Todo eso es verdad, señores pastores, pero dicen que el tema de la corrupción es abordado por los líderes de la Iglesia Católica a partir de las dificultades que enfrentan las mujeres, que desde su pobreza observan cómo algunos políticos disfrutan sin consecuencia e impunidad de riquezas mal habidas. Yo lo comentaba, ellos siempre tienen el tema de la corrupción ahí, y eso es importante. Ahora, señores de la Conferencia del Episcopado, ha salido la información
de que un obispo, Agripino Núñez Collado, por más de 40 años rector de la Pucamaima, donde no hay democracia, ahora resulta que él es accionista de varias empresas? ¿Pudieran ustedes explicarle al país cómo el señor Agripino Núñez Collado adquirió estas acciones en estas empresas? Y si la Iglesia Católica permite, de acuerdo al derecho canónico y a los derechos individuales de los sacerdotes, a ser empresarios, a invertir en empresas. Porque se ha dicho, si es mentira, por favor, díganlo, y uno se calla. Y entonces levanta la bandera de la moralidad de don Agripino Núñez Collado. Se ha dicho que tiene el 14% de las acciones en el HON, Hospital Metropolitano de Santiago, que tiene el 14% de las acciones del aeropuerto Cibao, y que tiene el 1.4% de las acciones en la compañía que está regenteando el puerto de Manzanillo. Es decir, ahí tiene 14 acciones, el 1.4%. ¿Y cómo explicar que Monseñor Agripino Núñez Collado sea miembro del consejo, en algunas ocasiones, del consejo de dirección del Banco Popular Dominicano? ¿Cómo explicar eso? Que sea miembro del consejo de administración del Grupo Estrella. Denle una explicación, señores del episcopado, a la República Dominicana sobre el comportamiento socioeconómico del señor Agripino Núñez Collado. Porque al pan, pan, al vino, vino. Y la palabra debe ser servida con transparencia. Con esto me salí un poco de la carta pastoral, pero vuelvo a ella. Pero es que todo está concatenado. Todo está concatenado. Claro que sí, porque es una de las cosas que yo mismo me he preguntado. O sea, ¿cómo es posible? Se supone que la iglesia es la que mantiene a todos estos obispos, a todos estos padres, a todos estos pastores, como bien mencionaste, pastores. Y este hombre, ¿cómo explica? Este hombre es multimillonario. Agripino es multimillonario. ¿Cómo este hombre explica con tanta pobreza que hay en este país? Entonces, wow. Uno que a veces quiere decir cosas, pero hay que controlarse, ¿verdad? Bueno, la carta del episcopado, la carta de la Conferencia del Episcopado Dominicano de este año, de este 21 de enero, dice, en relación a la ideología y al aborto. Y cuando habla de ideología, no se refiere a la marxista ni a la neoliberal, que son las que dominan el mundo. Dice, los obispos católicos también apuntan como mecanismos de destrucción de la familia la ideología de género. Eso no es una ideología, eso es un planteamiento, eso es una posición determinada, no una ideología. Una ideología es todo una doctrina conceptual elaborada que tiene una concatenación, que tiene unos principios que van desde las ideas, una filosofía, una política de Estado, una concepción del desarrollo, una política en el orden laboral, de la distribución de la riqueza o del mercado, como es la ideología neoliberal, que es la ideología de los ricos. Entonces, la cuestión de género, eso no es una ideología, porque en política de género ahí actúan gente que son del capitalismo, gente que son socialistas y gente que son anarquistas. Es decir, en el mundo de género, porque ahí coinciden muchas de las activistas LGTB de la República Dominicana, muchas de ellas con principios socialistas o comunistas, y ateas incluso, coinciden con el embajador de Estados Unidos. Eso no es una ideología, señores pastores. Pero bueno, vuelvo al tema. La ideología de género que promueve el libertinaje sexual en adolescentes y jóvenes, del homosexualismo, del lesbianismo y del aborto. Y cito últimamente lo que dicen: confiamos en la toma de conciencia de nuestras autoridades y de toda la sociedad a fin de que se detenga ya la perversa pretensión a favor del crimen de niños y niñas inocentes que claman con piedad desde el vientre de su madre que le dejen nacer. Señores obispos, ustedes están planteando un punto de vista que hay que respetar, y yo lo respeto, pero ¿y los sacerdotes pederastas? De eso no hablan, ¿no? ¿Y los sacerdotes pederastas? Claro, el sumo pontífice ha puesto el dedo sobre la llaga. Es un hombre que está marcando una nueva época en la Iglesia Católica. Yo saludo la carta pastoral, pero también con alguna reserva o con algunas precisiones, porque no me pueden plantear a mí
de que el tema de género es una ideología, o que lo del tema del aborto es una ideología. No, son puntos de vista que tienen ciudadanos y ciudadanas en el mundo. Simplemente eso, punto de vista, pero eso no constituye una ideología. La ideología está en el cristianismo como tal, que tiene sustento, y sin embargo, siendo una ideología, el cristianismo está dividida en más de 1000 iglesias, 1000 denominaciones religiosas. Y la ideología de Cristo es una sola, es única, pero es una ideología. Y sin embargo, en esa ideología hay gente que aman el Dios dinero y no al Dios de los pobres. Y hay otras personas, como el padre o Fray Beto, el religioso Fray Beto, que ama dentro de la ideología del cristianismo, se afianza en los postulados auténticos de Jesús y se abandera de la causa de los pobres. Y algunos le llaman comunista, pero hay quienes sostienen que el primer comunista que pisó sobre la tierra y del que se tenga constancia y memoria fue Jesús. Pero el cristianismo es una ideología, y aún así hay variantes en esa ideología que es el cristianismo. Hay los que son conservadores, como lo son una buena parte del clero, otros que son liberales y otros que son radicales. Fray Beto es radical en ese sentido, Rogelio Cruz es radical, Regino Martínez es radical, sin dejar de ser pastores, son auténticos cristianos. Pero, y Monseñor Agripino Núñez Collado, habrá que pedirle al Papa que le pida cuenta para que expliquen esto, porque ha salido en las redes, a propósito de todo el lío de Odebrecht, los vínculos de Agripino con empresas. Y él tenía dinero para comprar acciones. ¿Es legal eso en la Iglesia Católica? ¿O esas acciones son de la Iglesia a nombre de Agripino? Si es así, explíquenlo y no hay problema. Pero si son acciones de Agripino, cuando él muera, ¿quién la va a heredar? ¿Su madre? ¿Su hermano Juan? ¿O la voy a heredar yo? ¿O habrá alguien más que pueda heredar las acciones y el capital que tiene Agripino Núñez Collado en estas empresas? Interesante. Don Jacinto Ascensión, yo quiero que usted me lo explique. Usted es un hombre de la Iglesia Católica, si es que tiene explicación, por supuesto, y si es que esto no lo complica. Y si no, me da una explicación fuera de cámara. No, eso no lo tiene, eso no tiene explicación. Lo que yo creo es que como se le ha ido permitiendo, y hasta se le celebra, se le ríe el accionar de este tipo de personas, pues la sociedad pues lo acepta, lo va aceptando poco a poco, y no es hasta que ocurre, se destapa algún escándalo, o se es muy puntual con el tema, y ahí que salen estos nombres a flote, y entonces ahí se empieza a cuestionar. Pero realmente de Agripino, pues escuché una anécdota. Agripino, en los años 80, de una persona que trabajaba en el Banco Reserva, me ahorraré el nombre, pero esta persona trabajaba en el Reserva y vio que Agripino llegó con un grupo de perros que él tiene, y con seguridad y cosas, y a esos perros había que buscarle, y era como una opulencia, una cosa, y a esos perros había que buscarle, a dama con termo, para buscarle agua y en los botellones. O sea, él siempre ha vivido de esa forma, siempre ha vivido en la abundancia. Nunca ha sido un hombre de pueblo, como mencionabas, de Rogelio, por ejemplo, y otros más que pueden ser un ejemplo, que están en el pueblo ahí mismo. Tanto que se criticó a López Rodríguez, ¿no? Tanto que se criticó al cardenal, al ex cardenal, y con relación a eso, con quienes se codiaba este individuo, la opulencia también. Entonces Agripino ha tenido como un temperamento más calmadito, que el que lo ve lo compra, y siempre ha estado pues menguando, siempre ha estado ahí en los conflictos, pero básicamente por su temperamento, por su carácter. Pero ya estamos viendo y conociendo realmente por qué otras razones también forma parte de tantas comisiones, tantos consejos. Y yo diría, ¿está mal pertenecer a un consejo? No, no está mal pertenecer a un consejo, pero es que cuando usted vive de una manera opulenta, de mucha opulencia, de mucho dinero, y además se suman estos casos que están saliendo ahora de Odebrecht,
entonces cuestionado. Su reputación es cuestionada. Muchos han salido ahí a defender que no, que la reputación de Agripino, no, ese hombre muy honesto. Bueno, pero que también, como mencionas, Alfonso, que explique la riqueza de este hombre. Que le explique por qué razón este hombre es multimillonario. ¿De dónde? Cuando un pastor de una iglesia, un padre de una iglesia, pues vive para su iglesia, vive para el pueblo. Y es mantenido por la misma iglesia. Pero no, este hombre tiene acciones en todas partes. El caso Odebrecht, los distinguidísimos señores del Palacio y del partido de gobierno han querido tildar de política la marcha del domingo 22. Los actos de corrupción desde el Estado, de la corrupción pública, son actos políticos y requieren respuesta política. No digo de partido, digo respuesta política. Y hay una columna breve del periódico El Diario Libre de la fecha que se denomina El Espía y dice alguna cosa salpicada con ironía, con esa picardía propia de los dominicanos, pero empujando políticamente el tema para sacarlo del ámbito judicial. Dice: política sazona el caso Odebrecht. Resulta difícil, se puede decir que imposible, que la investigación de los sobornos de Odebrecht no sea politizada, porque por cualquier lado que se mire está la política, compadre. Ayer, con solo escuchar su nombre, Hipólito Mejía reaccionó diciendo que no permitirá que lo tiren solo a él en el hoyo. Y en los interrogatorios, Freddy Pérez, el director de INAPA cuando don Leonel, le entró con todo a Roberto Rodríguez, que lo reemplazó en el 2000 en INAPA. Roberto Rodríguez dice, fueron interrogados los dos, Freddy Pérez y Roberto Rodríguez, por la Procuraduría, que quiere montar un show político para sacarle el cuerpo real al tema de los sobornos y de la corrupción. Porque soborno es corrupción. Y ahí están implicados, o deben estar implicados, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y el propio Danilo Medina, que en una justicia independiente, en un ministerio público independiente, debe investigarlo a los tres. Roberto Rodríguez dice que no le preguntaron sobre los sobornos en la Procuraduría. Explicó que el anterior director de INAPA había solicitado un préstamo para hacer un acueducto por bombeo en la línea noroeste, pero que no había hecho las evaluaciones el señor Freddy Pérez, y que él lo que hizo fue, con ese mismo presupuesto que dejó Freddy Pérez establecido, lo llevó a 3 provincias. Y Freddy Pérez dice que le pregunten a lo del PRD, que le pregunten a lo del PRD, es decir, quieren ahora politizar la discusión del tema Odebrecht, del tema soborno, del tema corrupción, para que eso quede empantanado. Y la justicia no puede, no debe caer en ese lodo de la politiquería barata y debe ir al fondo, caiga quien caiga. Y si no caen hoy, porque ese procurador está comprometido, las imágenes han salido. Ángel Rondón Rijo es un hombre del establecimiento dominicano. Allá aparece con Danilo Medina, muerto de la risa, en un montón de actos. Ambos presidiendo cantidad de actos. Y detrás de él, el Procurador General de la República. Entonces, ¿es confiable ese procurador? Claro que no. ¿Tendrá Danilo Medina voluntad para que se procese a todo el que tenga culpa o implicaciones ahí? Claro que no la tiene. Claro que no la tiene. Guillermo Moreno ha dicho que destituyan al procurador. Pueden poner a otro, pondrán a Pina Toribio, y peor es la cosa. ¿Van a poner a Guillermo Moreno como procurador? Jamás. ¿Me van a poner a mí? Jamás. ¿Van a poner a Juan Francisco? No. Porque saben que uno llega al fondo. Así es. Y van a tener que ir a la justicia los responsables de los actos de corrupción. No solo del caso de Brecht. Habría que buscar lo de la Sunland, lo de la OISOE, lo de los Tucanos, lo del PEME y mucho más. Porque aquí quieren ampararse en un tecnicismo procesal de que hay delitos que a los 10 años prescriben. Delitos contra el Estado. Aquí tiene que haber justicia en cualquier momento, aunque haya que pasarle por encima
a ese mecanismo procesal. No, ahí vean muerto la risa, Ángel Rondón con el señor presidente de la República, y Agripino sale en todo esto. Por eso él puso la renuncia a la comisión en su primera reunión, y los demás comisionados le dijeron que no. Exacto. Porque ¿quiénes son los demás comisionados? ¿Quiénes son? Pepín Corripio, el de la FIMUS. ¿Y quién es el de la FIMUS? Es un hombre del sistema que ha tenido sus hermanos en puestos clave, y él mismo. Ahora yo sé con qué moral él va a reclamar en lo adelante el respeto a la institucionalidad en este país. Porque esa comisión de la que él hace parte violenta el orden institucional de la República, porque está suplantando al Ministerio Público. Ya ellos empezaron a interrogar, a investigar lo que corresponde al Ministerio Público. Pero hoy sale unas nuevas informaciones. Rodolfo Cabello, asesor del vicepresidente ejecutivo de la CDEE, de Celso Marrancini y de Radamés Segura y de este que está aquí ahora, un chileno. Él fue el que dirigió la licitación de Punta Catalina, pero él es miembro del consejo del Grupo Estrella y es amigo de Monseñor Agripino Núñez Collado, quien lo llevó a una conferencia en el Consejo de Desarrollo Social y Económico que preside Agripino Núñez Collado, y ambos miembros del consejo del Grupo Estrella. Agripino pone la renuncia, pero no renuncia a las acciones, renuncia a ser vocal del Consejo de Administración del Grupo Estrella. Es decir, es juez y parte. Claro. Entonces, los señores de la conferencia del Episcopado Dominicano deben dar explicación sobre todo esto. Entonces, Rodolfo Cabello dirigió la licitación de Punta Catalina y es asesor del vicepresidente ejecutivo de la CDEE. Y Rubén Bichara lo llevó a varios programas con él para explicar el tema de Punta Catalina y de la necesidad de uso de planta de carbón y del impacto que pudiera tener en el país poner en operación a Punta Catalina, porque va a generar 720 megas y que va a ser mucho más económico. Ese Rodolfo Cabello, que está aquí desde los años 90, se aplatanó aquí, aunque sigue teniendo el acento de chileno. Entonces, así no puede haber transparencia en el país. Y entonces nosotros, los ciudadanos, no tenemos derecho a protestar, a reclamar transparencia a los hombres públicos. ¿O esos hombres públicos acaso administran fondos propios que se los dejó su papá? ¿Se los dejó Trujillo Balaguer, su padre y su abuelo? No, son fondos del Estado, son fondos del pueblo, son los impuestos que paga este pueblo, los que están administrando. Y ahora está claro que no solo son 92 millones de dólares lo que ha implicado en todo esto. Hay un estudio que se acaba de publicar que llega a 634 millones de dólares, porque las sobrevaluaciones. Fijan un presupuesto, 150 millones, y al final la obra termina en 340 millones de dólares. No estamos hablando de pesos hediondos dominicanos, es de lo verde, que uno cuesta 46 del nuestro. Y cuando hablamos de 92 millones de dólares, estamos hablando de 4.000 millones de pesos. ¿Y ahora quieren satanizarlo de la marcha? No, la marcha va y va con fuerza. Y aquí hay que tomar la calle. Y aquí, miren, entre usted y yo, aquí habrá que linchar muchos ladrones que están ahí, ladrones de cuello blanco.